diferencia entre nosotros como cristianos en cuanto nosotros vamos porque creemos que vamos a conseguir una respuesta y nos alegramos por eso, al ir a buscarle sabiendo que aunque no haya una respuesta, hay gozo en nuestro corazón. Y de eso vengo a hablarles en este día. Quiero que podamos orar nuevamente. Hoy es un servicio de oración, así que nuestros corazones los días jueves están preparados para entrar en un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo mayor, un tiempo donde nos reunimos como hermanos. Este tiempo, mi hermano, aprovechenlo. Son tiempos de gozos, de regocijos, de fiesta que Dios nos permite tener. Así que vamos a darle gracias a Dios por este servicio. Gracias, Señor, te damos por este maravilloso servicio. Gracias por cada uno de los hermanos que está reunido en este lugar. Te pedimos, Señor, que seas tú en este momento, Señor, en nosotros, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Háblanos, Señor. Dirígenos, Señor, que tu presencia sea entronada y que tu santa palabra, Señor, esté por encima de cualquier cosa. Te damos las gracias por este servicio y te pedimos para que seas obrando en estas vidas, Señor, de aquellos que están en este lugar, de aquellos también que se conectan, Señor, desde sus hogares o donde quiera que estén, que tu presencia les alcance. Venimos a pedirte, Señor, antes de iniciar este servicio, para que según tu santa voluntad obren en todos aquellos que están orando, Señor, por un milagro, por un acontecimiento en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Pueden sentarse. Y vamos a estar iniciando este tiempo con un versículo de la palabra que está ubicado en 2 Corintios 5, 17. Leemos bajo la bendición de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el tema que traigo hoy es una vida transformada. La transformación es la acción o proceso o instancia de transformar o de ser transformado. Es decir, un cambio o una metamorfosis. Es decir, pasamos de ser algo a ser otra cosa. Una metamorfosis maravillosa de lo que, como ejemplo que Dios nos da de su propia creación, es la de la mariposa, ¿verdad? La mariposa está allí en una oruga. Es una cosa que usted lo ve y usted dice, ay, pero le provoca quitar eso. Pero cuando esa mariposa es transformada, llega una metamorfosis a su vida de Dios directamente y la transforma en esa hermosa mariposa, usted puede ver, puede decir, qué color es más bello, wow, qué creación tan perfecta. Nosotros somos como esa oruga que necesitamos una transformación en nuestras vidas. Y es constante escuchar personas que dicen, yo creo a Dios a mi forma, yo busco de Dios, tengo 40 años en el Evangelio, y intentan como hacer creer de que ese tiempo le ha dado la sabiduría para ser ya llamados transformados por Dios. Pero el proceso de transformación no es de un momento a otro, es decir, nos acostamos y nos levantamos diferente. El proceso de transformación, como la palabra lo está diciendo, un proceso mediante el cual, o sea, nosotros comenzamos de una forma y Dios va haciendo su obra. Ahora, no puede haber una transformación en una persona que tenga una mente cerrada. Si yo tengo 40 años, 20 años, 11 años, 15 años en el Evangelio, eso no me va a dar a mí la potestad para ser transformado. Porque muchas veces nos confiamos en el tiempo y creemos que es el tiempo el que nos da la sabiduría y la transformación. Y no es así. Si nosotros cerramos nuestra mente y nos determinamos porque ya yo tengo este tiempo, ya hasta aquí, o sea, ya yo sé todo lo que tengo que saber, entonces Dios no puede vertir. Muchas veces vemos dentro de las iglesias personas que asisten a la iglesia y que caen en el espíritu, que aparentan piedad, como habla la palabra, pero
pero cuando salen siguen siendo los mismos. Ahí no ha habido un nacimiento, no ha habido un nuevo nacimiento en la persona. Nosotros tenemos que nacer de nuevo. El conocimiento que tú tengas, póngase usted un currículum, usted tiene conocimiento, no está mal tener conocimiento, no está mal saber, indagar. Lo que está mal es creer que ya somos transformados por lo que conocemos y no vivir la palabra de Dios en nuestras vidas y no dejar y ser humildes ante Dios y decirles: Dios, yo necesito seguir transformando mi vida. Y que cuando venga una persona que tiene un mes en el Evangelio, pero la persona está metida constantemente dentro de la presencia de Dios y le da una palabra, Dios le bendiga. Personas que ni siquiera dicen amén, porque dicen, no voy a decir amén. No dicen amén. Entonces saber que con humildad Dios puede hablar a través de esa persona, porque la sabiduría no te la va a dar el tiempo y la transformación no te la dan los años. La transformación fenotípica, externa, te la dan los años. Y es una transformación de la que debemos cuidarnos, porque dice la palabra que nosotros debemos aprovechar nuestra juventud y buscar de Él en nuestra juventud, porque ya llegan unos años en nuestra vida y si nosotros no nos cuidamos, donde nos cuesta hasta amarrarnos la trenza de un zapato, donde levantar la pierna para ponerse una media cuesta, no puedo. Entonces tenemos que aprovechar cada momento que Dios nos permite. Y sí, fenotípicamente somos transformados, pero internamente hay una transformación que nosotros podemos tener cuando nuestra mente está sujeta a Dios. Podemos decir entonces de que una persona puede orar y puede haber un milagro. Hay ejemplos bíblicos donde dice aquel hombre que dice: Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, hice milagros en tu nombre. Porque la presencia de Dios se mueve como quiere. Pero no depende del hombre, depende de Dios. Si depende del hombre, el querer recibir y ser transformado. Dice en 2 Corintios 3:18 en la versión Dios habla hoy: por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Mire, es tan tremendo que usted muchas veces tiene más lucha dentro de la iglesia que fuera. Usted sale muchas veces y fíjense cómo actúa el enemigo, aún dentro de la iglesia, no estamos exentos. Usted sale y la gente normal: hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. A veces la gente del mundo Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué hermoso verte, esto, aquello. Pero muchas veces usted entra a la iglesia y si usted no saludó el día anterior porque pasó apurada, entonces al otro día la persona no le saluda. Sigue de largo. Y ahí empiezan entonces las primeras preguntas: ¿por qué este hermano no me saludó? En cambio en la calle a veces se consigue personas que dicen: ¡épale! ¿Y tú no me vas a saludar? ¿Qué estamos haciendo nosotros para transformarnos a nosotros mismos? Porque queremos que haya una transformación en los demás, cuando en nosotros todavía no ha habido una transformación. Las principales luchas muchas veces las tenemos dentro de las congregaciones. Competencias por el poder de Dios. Imagino a Dios viéndonos así, porque Él es el poder, Él es la ciencia, Él es el omnipresente, Él es el todo, no nosotros. Nosotros nos alcanzamos de sus palabras cuando nos dice que cada mañana se renuevan sus misericordias y de esas misericordias nos agarramos. Pero ¿saben qué es hermoso? Cuando usted es el que comienza por el cambio. Cuando yo decido soltar lo que no está bien. Cuando yo veo que una persona entra con mala cara y yo voy y me acerco, le doy un abrazo, le digo: Dios te bendiga. ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar con algo? Porque usted no sabe qué proceso, qué vivencia, qué situación esté pasando en el corazón y en la vida de la persona. Entonces nos tomamos el papel que no nos corresponde de jugar, porque si no es de nosotros, Dios nos libre.
sea, de acusar, perdón, el de acusar. Y comenzamos a acusar. Y luego nos metemos en ayuno. Y salimos del ayuno y acusamos. Y luego nos metemos en una vigilia. Y comenzamos a señalar. Y luego vamos y nos metemos allí en un tiempo con Dios. Y sales, el Señor me dio una palabra. Todo lo ve el Señor. Él es el único que escudriña la mente y los corazones. ¿Y saben por qué el Señor trae este tema el día de hoy? Porque su tiempo está cerca. Y nosotros como seres humanos imperfectos no podemos excusarnos en esa imperfección. Porque yo escucho constantemente, el único perfecto es Dios. Yo como soy imperfecto, lo puedo hacer. He escuchado incluso personas que dicen que no quieren ser perfectos porque entonces el Señor se los va a llevar. Y así se mantienen en el viejo hombre, en ese que no ha nacido de nuevo. En ese que se mantiene cada domingo, cada jueves, cada llamado, cada vigilia, cada ayuno, pero con un corazón no transformado. Nosotros conocemos en la Biblia muchos ejemplos, y uno de estos grandes ejemplos es el ejemplo de Pablo. Pablo era un hombre que nos narra en Hechos cómo perseguía a los cristianos. Ese se dedicó a la persecución. Ese vio cuando mataron a Esteban. Él se agarraba y decía, mira, yo necesito que me firmen aquí porque voy a perseguirlos. Iba, los metía en la cárcel, los sacaba de las casas para llevarlos a la cárcel. Pero Pablo tuvo un encuentro con Dios. ¿Y cómo usted sabe que tuvo un verdadero encuentro y una transformación? Porque ya Pablo no vivió conforme a su pasado. Porque ya Pablo decidió transformar verdaderamente su vida. Porque Pablo decidió que aunque sus amistades del pasado lo iban a acusar, aunque él iba a ser perseguido y él sabía que era tremendo a los que perseguían, porque él mismo fue perseguidor, él no tuvo temor de los hombres, sino que él comenzó a obrar conforme a lo que Dios le estaba estipulando, al propósito por el cual Dios le había llamado y le había marcado. Así que nosotros tenemos que hacer la transformación primeramente en nosotros. Y el fruto es el que habla. Por sus frutos le conoceréis. El fruto de Pablo habló por Pablo. El fruto que tienes en tu vida está hablando por ti. ¿Qué fruto estás manifestando en tu vida? En Juan 6:35 Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. El Señor desea que nosotros lo tomemos a Él como esa comida espiritual todos los días de nuestra vida. Que Él sea la manera en que nosotros podamos crecer, que nosotros seamos transformados, porque su presencia vive en nosotros. Que dejemos a un lado el egoísmo, que dejemos a un lado la avaricia, que dejemos los pleitos y las contiendas, porque la salvación es individual. Y si usted se fija más en el que está al lado y en la perfección del que está al lado, usted no se perfecciona. Y tal vez Él sí tome eso que usted le está señalando y comienza a transformar su vida. ¿Pero usted qué? La transformación y la salvación es individual. Pero para nosotros poder transformar nuestra vida debemos alimentarnos de esa presencia y de ese alimento espiritual, que es un alimento que no nos indigesta. Mire, hay trastornos digestivos que son producidos por mala ingesta. Usted viene, se comió algo que no debía y eso le va a afectar. Puede no pararse del baño, puede deshidratarse e incluso eso puede llevar hasta la muerte, una mala ingesta. Y como cristianos a veces nos indigestamos. ¿Cómo nos indigestamos? No buscando de la presencia de Dios y buscando de otras cosas que no nos edifican. No nos vamos a hacer los religiosos, ¿ok? De que usted se va a meter allí en un cuarto, en el cuarto de guerra. Se va a meter y no va a salir en 800 días. Usted está apartado.
para la presencia de Dios. Usted tiene que compartir, usted va a compartir con su familia. ¿Quién le testifica a su familia? El testimonio de usted es el que va a transformar. ¿Quién le testifica a sus amigos? ¿Quién le da una palabra de aliento a alguien que lo necesite? Pero si yo estoy en un lugar donde están criticando, un ejemplo, y yo también critico, en vez de orientar a la persona, en vez de ayudar a la persona, y en vez de enseñarle a la persona a ver otras posibilidades en su mente, con benignidad, entonces eso nos va a indigestar. Y usted cae en una cosita, ese es como el dulcero, ¿verdad? Cayó en un dulce, rompió la dieta. Un chocolate un día, 2 días después otro chocolate, después una Coca-Cola, y después va a meterse de todo. Así pasa espiritualmente. Nos indigestamos, las redes sociales nos pueden indigestar. No es tan mala las redes sociales. El problema es cuando nosotros tomamos más y soltamos más del alimento espiritual. Cuando nosotros nos dedicamos más a pensar como piensa la gente común y no nos edificamos nuestro cuerpo. Pero para nosotros alimentarnos de la presencia de Dios no es como cuando vamos a alimentarnos con cualquier alimento. Nosotros tenemos que habernos arrepentidos para que ese alimento pueda tener un efecto en nuestras vidas. Si no, puede llegar la palabra, pero no hace nada, porque no existe un arrepentimiento. Y hemos hablado aquí muchas veces de que hay una diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Y es que el arrepentimiento trae un cambio. Cuando usted dice, mira, yo hacía esto, yo escucho a veces a las personas contando su pasado y lo cuentan con tanta emoción, como si lo extrañan. Yo amanecí en las rumbas tomada, no, eso, mira, si esto hacíamos así, pero lo cuentan emocionado como que si lo están viviendo. O sea, es como que si internamente tuviesen el anhelo de volver a eso. Es diferente cuando se cuenta algo por testimonio, ¿no? Sí, yo lo hice, yo hice cuento un testimonio. Pero hay gente que quiere vivir apegado a lo que ya pasó. Nosotros tenemos que estar arrepentidos, ser genuinos. Qué bonito es cuando usted está en un lugar y dicen, él es cristiano, ella es cristiana. No, tú eres cristiano. A mí me pasaba en mi trabajo antes. No digas eso, grosería, ahí está Mayelín, es cristiana. No digas eso delante de Mayelín, perdón que dije eso. Qué bonito es cuando usted da testimonio donde quiera que usted esté. Que aunque se levantan personas y hablen y digan y peleen en su contra, usted tiene paz. Porque hay alguien que está peleando por usted. Y que usted no tiene por qué ponerse igual a los demás. Usted es el que va a marcar la diferencia. El arrepentimiento trae transformación. Dice en Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea que hasta trae promesa. Que arrepentirse y convertirse trae tiempos de refrigerio. Por eso el que está en pecado vive constantemente en un problema que no le da paz. No quiere decir que nosotros estemos exentos de problemas, obviamente también, pero tenemos la paz de Dios. Y eso nos da refrigerio. La paz de Dios trae refrigerio a nuestras vidas. Pero cuando estamos enfocados en lo natural, en lo que necesito, en lo que quiero, en lo que no ha llegado, nos quita, nos roba la paz. Y no hay un refrigerio. Arrepentidos y convertidos. Dice en Ezequiel 18:31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. ¿Escucharon bien? Echemos fuera todas nuestras transgresiones con que pecado. Es decir, lo que ya ustedes ya hicieron y ya pecaron, déjenlo atrás. Suéltenlo. No lo lleven arrastrado con ustedes. No tienen por qué volver a caer en lo que ya pasó. Y hacemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer para poder recibir ese alimento es, dice, encaminándonos. Segunda de Tesalonicenses 3:5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. O sea, que cómo va a haber una transformación si yo no me he arrepentido. No puede haber una transformación si yo no me he arrepentido. La palabra. Y no porque no tenga poder, porque la palabra en sí sola tiene poder.
sino porque yo no le permito que el poder obre en mi vida. Si usted no se arrepiente de lo que ya pasó, de lo que hizo, Satanás también va a estar constantemente acusando. En cambio, cuando usted se arrepiente, usted dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya eso pasó. Ahora dice que el Señor encamina vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Dios. Ahora, ¿qué es la paciencia? La paciencia es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas sucedan. Es decir, que una persona con paciencia sabe que no hay, pero va a venir. Que no está, pero va a llegar. Y debemos convertirnos, como decía en el primer punto, arrepentidos y convertidos. Dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mire, la avaricia no viene de Dios. Y a veces, sin querer, podemos caer en un pecado con la avaricia. Un ejemplo de esto. Una persona que venda, vamos a poner algo que no vendan aquí para no tener problema, un martillo. Vende martillo. Se escaseó el martillo. Y tiene todos los martillos ahí para vender. Y antes lo vendía en $5 los martillos. Dice, voy a aprovechar y voy a vender en $20 el martillo. Eso es un negocio. Este es mi negocio. Esto es lo que yo me dedico. Yo he trabajado bastante por este negocio. Yo no estoy trabajando nada, no estoy haciendo nada. Este es de mi dinero. Allá ellos si lo quieren comprar o no. Y Dios habla de la avaricia. Eso también es parte de ser avaricioso. Entonces, se ora, se ayuna, se busca, se va a la vigilia, se participa activamente en un servicio y luego sale la avaricia. Y entonces somos de tropiezo aquellos que constantemente dicen, y eso que son cristianos. Entonces no debemos de qué hablar mal. Siempre van a hablar, así no debemos de qué hablar. Porque el enemigo busca la forma. Pero nosotros no demos pie a eso. Demos pie a que Dios pueda hacer algo y que seamos ese espejo de Dios, que seamos esa carta abierta de Dios. Malos deseos. Mal deseo. Chale, está tremendo, porque el enemigo es tremendo para meter cosas en la mente. Ah, hizo esto, deja quieto que se caiga allá adelante para que tú veas. Que se caiga allá adelante, lo voy a ver porque ese huevo ya tú vas a ver que se va a caer. Eso es un mal deseo. Y sin querer, en nuestra mente podemos pecar con los malos deseos. Hay otros tipos de deseos. Pero hay muchas formas de tener malos deseos en nuestro corazón, en nuestra mente. Es más, hay personas que lanzan palabras de maldición aún estando en eminencia. Hay personas que lanzan sus palabras de maldición estando en una iglesia. No decir cristiano, porque estaría pecando contra Dios diciendo que una persona es cristiana y sigue el ejemplo de Cristo, y más que el ejemplo de Cristo, lanzar una palabra de maldición contra una persona. ¿Cómo pueden lanzar una palabra de maldición? Ay, mira lo que hizo. Deja quieto que le vaya mal en su negocio para que vean. Ay, 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 hay que tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestras mentes y nuestros corazones. Y si llega el Señor ese día, ni cuenta se dio de que pecó. Hay que cuidarnos de los malos deseos. Y es una forma de que nosotros podamos recibir esa presencia de Dios en nuestras vidas. Dice Ezequiel 11, 19 al 20, les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne.
Por tal razón, si las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, usted no tiene que estar buscando cosas en el pasado. Usted no tiene que estar volviendo a lo que ya pasó. Hay un corazón que está siendo sanado, limpiado, purificado, no lo ensucie. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Cómo yo puedo tener una transformación en mi vida si yo no oro? La oración es la que me acerca a Dios. Si yo no busco de la presencia de Dios y no conozco lo que está estipulado en la palabra, yo no puedo saber cómo voy a accionar. Cuando usted entra a un lugar, usted compra un teléfono y usted no sabe por qué es un nuevo teléfono, usted va a revisar cuáles son las instrucciones de uso del teléfono. Ay, ¿cómo yo me meto en tal sitio? Ah, por aquí me meto. Vamos a poner otra cosa, pero ya la gente sabe cómo se usa el teléfono. Si usted compra un estante, una vitrina, tiene que armarlo, usted va a revisar las instrucciones para armar la vitrina. Y usted conociendo las instrucciones, usted va a saber cómo armarla. Si nosotros no conocemos las instrucciones que Dios da, nos vamos a dejar llevar por cualquier viento de doctrina. Nos vamos a dejar llevar por cualquier persona que no sea carpintero y venga y le diga, no, eso se pone así. Resulta que puso la puerta al revés. En cambio, cuando usted conoce, usted va a tener una transformación plena. Porque le podrán venir a decir y a echar cuentos, pero ya usted conoce lo que dice la palabra. Amén. Usted conoce qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Usted conoce quién es Cristo y quién es usted en Cristo. Es decir, que podrá ver todo lo que se mueva alrededor, pero usted está firme sobre esa roca que es Cristo Jesús. Así que debemos pedirle a Dios para que esa transformación pueda llegar a nuestras vidas y que seamos nosotros mismos, que no veamos la paja en el ojo del otro, sino que comencemos a ver la viga en nuestros ojos y que comencemos a transformarnos nosotros, no esperando que sea el que está al lado el que tenga la transformación, sino que yo mismo soy el que voy a empezar por mí. Vamos a darle gracias a Dios y así nos despedimos de esa transmisión y nos quedamos aquí